identificar a la Gran Babilonia. Sabemos que en la Biblia su historia realmente nunca se acaba, se repiten los sucesos a través de los tiempos. Y es que solo tienes que comparar las características de la actual Babilonia con la Babilonia histórica. Y es que según los historiadores, Babilonia fueron los pioneros de la astronomía y de los grandes sistemas matemáticos. Pues ya sabemos que Babilonia realmente era regida por estos dioses que traían sabiduría. Pues no es por casualidad que Babilonia signifique puerta de dioses, porque obviamente entraban muchos dioses. Ustedes saben que yo sí creo en los extraterrestres, que los extraterrestres simplemente son los demonios, los ángeles caídos que fueron expulsados del paraíso de Dios y se quedaron por allí vagando y obviamente perdieron su luz o su hermosura, tal como los humanos les sucedió. Entonces ellos realmente vienen a la tierra a tener contacto con los humanos y engañarlos de cómo leer los astros. Entonces simplemente tienes que comparar esas actitudes con las actitudes de la Babilonia actual. ¿Cuál serían esas naciones que tienen esas actitudes de conocimiento matemático y de astronomía y que incluso pueden adivinar el pensamiento humano? Solo tienes que ver cuáles son las naciones que se proclaman los preferidos de la creación. Y no de una manera humilde, sino que destructiva, egocéntrica, y no le importa realmente pisotear a aquel que se le meta al frente. Esto es lo que dice la palabra de Dios contra los babilonios. Obviamente los actuales. Miren lo que dice Isaías 47:12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces, estas características, ¿dónde la vemos en la actualidad? Estados Unidos tiene la NASA. La NASA son los grandes observadores de las estrellas. Ellos son los expertos de qué cosa va a pasar en el mundo y qué cosas no. Incluso no sé si considerar esto como casi una brujería, adivinar el pensamiento, adivinar las actitudes y las preferencias de las personas. Estados Unidos fue el promotor de la IA. La IA hoy mismo analiza los comportamientos humanos. Ellos saben realmente cómo se comporta la humanidad y pueden predecir cómo se comportará la sociedad. E incluso muchos están notando que los pensamientos están siendo leídos. ¿Cuántos no hemos estado pensando algo y nuestro celular simplemente nos lanza un comercial sobre eso? Prácticamente es brujería. Sí, aunque se use tecnología, realmente prácticamente es como una brujería que jamás la humanidad por sí sola hubiera pensado que iba a existir. Adivinar el pensamiento con la tecnología. Estados Unidos es la nación que está utilizando la tecnología para controlar a otras naciones. Utiliza esta clase de tecnología para la guerra también. Incluso la IA está reemplazando las actitudes y los oficios de la gente. Y por otro lado está el Estado de Israel que se proclama nación preferida de Dios. Y lo peor es que no se convierte a Cristo. Está gobernada por estos políticos concentrados en el poder y en el territorio. Créeme, ellos no practican el evangelio de Cristo ni un poquito. Ya lo puedes ver en las noticias, no les importa la vida humana. ¿O ustedes creen que Cristo está aplaudiendo estas cosas desde su trono? Esto es lo que dice Dios de lo que le va a pasar a estas naciones soberbias. Miren lo que dice Jeremías 51:52. Por tanto vienen días, dice Jehová,
en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Todos sabemos que Estados Unidos es la nación de los ídolos y no te estoy hablando como los de Roma en el Vaticano, que no se mueven, que son unas estatuas. Te estoy hablando de ídolos que realmente hablan y son todas estas estrellas que obviamente son manipuladas por los Illuminati. Realmente son ídolos. Ellos prestan sus vidas para ser idolatrados. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, ¿quién ha subido hasta el cielo en los últimos años en la historia? Estados Unidos. Estados Unidos fue el que llevó el primer hombre a la luna y siguen subiendo. Incluso Elon Musk está haciendo este montón de satélites que están controlando el espacio. Y obviamente ellos son los dueños de la NASA que estudian el espacio. Entonces son ellos la Gran Babilonia. Ellos desde sus inicios han querido conquistar el cielo, recuerden la Torre de Babel. Seguimos, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Sigue en el versículo 54. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Bueno, los caldeos fue un pueblo que se unió a Babilonia. Estaban relacionados, pues compartían realmente conocimiento y se ayudaban mutuamente en la economía. Por lo tanto, eran los mismos. O sea, eran realmente como unos aliados. Entonces, hablar de los caldeos y de los babilonios realmente era lo mismo. Y los caldeos ayudaron a los babilonios a conquistar a Jerusalén. Esta historia la puedes encontrar en Segunda de Reyes 25. Dice así: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. O sea, con todo su ejército eran los caldeos. Babilonios con caldeos, eran lo mismo. Por eso en Jeremías 50 lo relacionan: espada contra los caldeos, espada contra Babilonia. Entonces, en la actualidad, ¿quién invadió Jerusalén? Teniendo en cuenta que Jerusalén era realmente de Palestina antes que se formara el Estado de Israel. Ya, con eso, Jerusalén le pertenecía a Palestina. Luego llegaron los judíos después del Holocausto y obviamente pasó lo que está pasando. Proclamaron ese sitio como Estado de Israel y todavía están en guerra. Ellos serían el ejército de los caldeos que está ayudando a la Gran Babilonia a tomar el poder. Porque realmente el poder lo tiene Estados Unidos en la actualidad con su tecnología. Ya lo demostró con sus aviones, el Spirit 2, y que va a seguir teniendo poder en la guerra con su domo de oro que están fabricando para el futuro. Entonces, ellos son prácticamente lo mismo. Ustedes han visto en las noticias, son amiguísimos de guerra. Entonces ellos juntos realmente invadieron Palestina, invadieron Jerusalén, invadieron Gaza, prácticamente la terminaron y la van a vender según a alguna nación del Medio Oriente, tal como dicen las noticias. Búsquenlo, búsquenlo. Entonces la Biblia cuenta que a ellos les va a pasar algo bastante tenebroso. En Jeremías 50:39 dice que la Gran Babilonia actual va a quedar destruida totalmente como un desierto. Dice: por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Este tipo de destrucción es comparada con la de Gomorra y Sodoma.
Ya ustedes saben cómo fue esa destrucción. Un fuego cayó sobre ellos y se quemaron todos. Entonces más adelante sugiere que realmente esto es provocado por otra nación. Y si es provocada por otra nación, es posible que sea una bomba nuclear. Miren lo que dice en Jeremías 50:41. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombre a la pelea, oh hija de Babilonia. O sea, aquí aclaran que no es Babilonia como tal, sino descendientes espirituales de Babilonia. Es que la Biblia es, ay, Dios mío, santa. Aquí son llamados hija de Babilonia. Entonces, aquí hay que aclarar la mente. ¿Cuáles son estas naciones del norte global? Bueno, pueden buscar en el Google todos los países que están ubicados en el norte del mundo. Allí va a aparecer mayormente los países de Europa, Corea, China. Entonces ahí podrán identificar cuáles son los posibles enemigos de la Gran Babilonia actual. Allí podemos identificar el más peligroso, Rusia, que tiene obviamente entre su estrategia de guerra la mano muerta, que contiene más de 5.548. Además, según mi opinión, él se aliaría con otras naciones como Corea, que obviamente es enemigo de Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que vaya a ser así exactamente como lo estoy diciendo, pero ustedes deben ver las noticias, quiénes son enemigos de los otros y cómo va la cosa y cómo puede ir la cosa en el futuro. Dice allí que no va a habitar nada. ¿Saben por qué? Por la radiación. La radiación obviamente es muy dañina. Allí no va a quedar nada. Ya Dios está avisando a las personas que tienen que salir de Estados Unidos. Ya Dios comenzó a sacar a los latinos de allí porque se va a venir algo.